Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elibar Largo y en este video vamos a aprender cómo utilizar la interfaz funcional Bifunction en Java. Vamos a hacer un ejemplo práctico y en este ejemplo vamos a crear formas geométricas y vamos a calcular el área utilizando la implementación de la interfaz funcional Bifunction. Entonces lo primero que vamos a ver es el objetivo de esta sesión y el objetivo es aprender a utilizar la interfaz funcional Bifunction en Java mediante ejemplos. Antes de empezar con la parte práctica, vamos a revisar la parte teórica. Vamos a entender cómo trabaja la interfaz Bifunction. Entonces, la interfaz Bifunction es parecida a la interfaz Function que ya habíamos visto en un video anterior. Te recuerdo que hay algunos videos que tratan el tema de la programación funcional y están en mi canal. Los voy a dejar en la descripción de este video para que tengas referencia y puedas utilizarlo en el caso que quieras revisar un poco más a fondo y un poco más la parte introductoria. Pero bien, entonces se nos dice que la interfaz funcional Bifunction en Java acepta dos argumentos y produce un resultado. Además también nos comenta que la interfaz funcional Bifunction tiene un método abstracto. Ese método se llama apply y ese método tiene dos parámetros genéricos. Eso es muy importante porque cuando nosotros vamos a implementar una expresión lambda a partir de una interfaz funcional debemos saber cómo está estructurado su método abstracto para a partir de ahí hacer la expresión y poder crear la lógica para poder trabajar con esa interfaz funcional. Entonces, en este caso el método apply nos dice que recibe dos parámetros genéricos, lo que quiere decir que podemos recibir cualquier tipo de dato aceptado en Java. Además también nos indica que esta interfaz funcional está dentro del paquete java.util.function, que es el paquete por defecto donde se encuentran todas las interfaces funcionales en Java. Recordemos también que para trabajar con las interfaces funcionales, con la programación funcional, es importante tener instalado el JDK de Java con la versión 8, ya que a partir de este JDK nos proporciona la forma de trabajar con la programación funcional. Entonces debemos tener instalado el JDK 8 o versiones superiores. Además también una característica importante de la interfaz funcional Bifunction es que nos permite combinar varias funciones, es decir, nos permite obtener el resultado de una interfaz funcional Bifunction y agregarlo a otra para hacer alguna lógica que necesitemos. A continuación vamos a ver un poco más de la estructura y la declaración ya en un ejemplo práctico. Pues bueno, también vamos a ver que vamos a definir tres parámetros genéricos. Los dos primeros parámetros genéricos, en este caso el parámetro genérico t y el parámetro genérico u, representan los argumentos de entrada, es decir, que de acuerdo a la definición de estos tipos nosotros vamos a poder trabajar con la expresión lambda. Por ejemplo, si nosotros declaramos en la definición parámetros de tipo string, solo vamos a poder pasar como parámetros tipos de dato string. Asimismo para el resultado. En ese caso tenemos un ejemplo de definición, tenemos una expresión lambda, tenemos una referencia que se llama sum y tenemos una expresión lambda que lo que hace es sumar dos números. Y como podemos ver aquí en la definición tenemos la interfaz funcional Bifunction y tenemos entre los operadores de diamante tres tipos de datos, dos que son de entrada y el uno que es de salida. De acuerdo a esta definición de tipos de datos, nosotros nos va a poder permitir trabajar con esos mismos tipos de datos en la expresión lambda. Pues bien, una vez que tenemos esta parte dicha, una vez que hemos entendido los conceptos básicos, vamos a ir a la parte práctica y vamos a ir al IDE para realizar un ejemplo práctico y entender de mejor manera. Entonces vamos al IDE y pues bueno, ya aquí tengo ya el IDE abierto, estoy trabajando sobre Spring Tool Suite como IDE y estoy trabajando con la versión del JDK de Java con la versión 17. Te recuerdo que hay algunos videos en mi canal publicados acerca de la programación funcional que te pueden ayudar tanto para entender de mejor manera la programación funcional como para configurar el entorno de desarrollo para trabajar en esta clase. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto, vamos a ir a File, vamos a ir a New y vamos a crear un nuevo proyecto, un Java Project. Vamos aquí a darle un nombre, yo le voy a poner de nombre interfaz raya media Bifunction y le voy a dar Finish. Vamos a continuación a crear una clase ejecutora, vamos al directorio source, vamos a darle clic derecho, vamos a darle en new y vamos a elegir la opción class. Aquí vamos a crear una clase ejecutora, entonces aquí vamos a poner un paquete por defecto, vamos a poner labo, el nombre de paquete y aquí vamos a crearnos una nueva clase ejecutora. Entonces a esta clase ejecutora le vamos a dar de nombre Bifunction
implementation, entonces ponemos implementation. Vamos a checar en donde dice public static void main, porque es una clase que va a permitir a ejecutar una aplicación en Java. Vamos a darle finish. Y bueno, ahora tenemos aquí ya nuestra clase ejecutora. Aquí voy a corregir el nombre de la clase que se me ha ido mal, entonces voy a darle clic derecho y voy a darle refactor, rename, y voy a ponerle implementation. Entonces ponemos implementation y ahora sí le voy a dar finish. Vamos a darle finish. Y pues bien, entonces aquí vamos a crear un pequeño ejemplo utilizando nuestra interfaz funcional bifunction. Entonces recordemos que para poder hacer la implementación de una expresión lambda de una interfaz funcional debemos declarar una referencia. Para eso entonces primero definimos la interfaz funcional de la que vamos a crear la expresión lambda. Y en este caso yo voy a crear una expresión lambda de la interfaz funcional bifunction. Voy a poner aquí los operadores de diamante y aquí tengo que definir los tipos de datos con los que voy a trabajar en la expresión lambda. En este caso entonces voy a poner que tanto los tipos de entrada van a ser de tipo integer y también los tipos de salida van a ser de tipo integer. Aquí le vamos a dar nombre a nuestra referencia de nuestra interfaz funcional y vamos a ponerle operación. Ponemos operación, ponemos un igual y ahora sí definimos la expresión lambda. La expresión lambda tiene que concordar con los parámetros del método abstracto de la interfaz que queremos implementar. En este caso, esta interfaz tiene dos parámetros de entrada, por lo que vamos a poner entre paréntesis los dos parámetros de entrada. Voy a poner A, B y luego voy a poner el operador de flecha y aquí realizar luego ya la implementación, el cuerpo de la expresión lambda, es decir, qué es lo que vamos a hacer en este caso. Voy a poner al final punto y coma y aquí lo único que quiero es algo sencillo, quiero sumar dos números, entonces voy a poner A más B. Aquí me está dando un error y aquí voy a pasar el mouse por encima del error para ver qué es lo que me está diciendo. En este caso me dice que debo importar la interfaz funcional del paquete que yo había mencionado anteriormente, que es el paquete java.util.function. Entonces voy a importar y ahora sí ya tenemos nuestra interfaz funcional lista, tenemos nuestra referencia y tenemos nuestra expresión lambda ya implementada. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser una operación de sum. ¿Cómo vamos a utilizar ya el método abstracto de esa interfaz? Pues de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar vamos a poner una salida por consola con sysout y vamos a poner un mensaje que diga la suma mediante bifunction. Entonces ponemos bifunction es dos puntos, ponemos espacio y vamos a concatenar. ¿Qué vamos a concatenar aquí? Vamos a utilizar la referencia a la interfaz funcional ya con la implementación de la expresión lambda. Entonces ponemos operación, ponemos punto y utilizamos el método apply. En el método apply vamos a poner apertura y cierre de paréntesis y aquí nos dice que debemos pasar dos parámetros. Estos dos parámetros van a ser del tipo de dato que nosotros hayamos puesto en la referencia, es decir, en esta parte de acá arriba. Entonces aquí voy a poner dos valores, voy a poner 10 y voy a poner un valor de 15. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? Va a ser una suma. Entonces, como aquí nosotros hemos implementado ya la interfaz funcional, esta interfaz funcional estamos diciendo que vamos a hacer la suma de los dos parámetros de entrada. Y aquí lo que me toca es guardar y ejecutar este código para ver la salida por consola. Entonces vamos a darle clic derecho dentro del método main y vamos a darle run as Java application y por consola vamos a tener la siguiente salida que dice la suma mediante bifunction es 25. Esto es verdad porque 10 más 15 es 25. Entonces de esta manera es como nosotros trabajamos con la interfaz funcional bifunction. Es súper sencillo, recibe dos parámetros de entrada y un resultado. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo para entenderlo de mejor manera. Esto es muy sencillo y aquí podemos realizar cualquier operación matemática o cualquier cosa que necesitemos dos parámetros de entrada y necesitemos retornar uno de salida. Pero nosotros vamos a trabajar con un ejemplo un poquito más práctico que es el cálculo del área de una operación, de una figura geométrica. Entonces vamos a crear una nueva clase y vamos a ir al paquete Labo, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Java Class. Bien, aquí le vamos a dar el nombre a nuestra clase, le vamos a dar de nombre forma geométrica, ponemos forma geométrica y le vamos a dar finish. ¿Qué es lo que va a tener esta clase? Bueno,
van a tener el nombre de la forma geométrica de la cual yo quiero calcular el área. Entonces aquí vamos a darle un nombre, vamos a ponerle que va a ser private, vamos a poner un atributo que es de tipo string y va a ser el nombre de la forma geométrica. Entonces ponemos el nombre, vamos a poner un constructor, entonces ponemos public, ponemos el nombre de nuestra clase que es forma geométrica, ponemos apertura y cierre de paréntesis y apertura y cierre de llaves. Aquí vamos a recibir un parámetro que es un tipo de dato string y va a ser el nombre de nuestra figura geométrica y le vamos a pasar hacia nuestra variable local mediante la referencia this. Entonces ponemos aquí this nombre que es igual a lo que viene en el parámetro del constructor. Bien, luego lo que vamos a hacer es a crear un método get. Recordemos que esta variable es de tipo private, entonces necesitamos un método get para poder acceder al nombre de la figura geométrica. Entonces aquí ponemos public, ponemos que retorna un tipo de dato string, le vamos a poner el nombre get nombre y lo que va a hacer este método es hacer un return de mi variable local que es nombre. Entonces pongo this nombre y con esto ya puedo acceder desde cualquier lugar al nombre de mi forma geométrica. Vamos a guardar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es a crearnos una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar calculadora área. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ya va a implementar la lógica para poder realizar el cálculo del área de acuerdo a la forma geométrica que vayamos nosotros a pasarle. Entonces vamos aquí al paquete Labo, clic derecho, New y vamos a crear una nueva clase. A esta clase la vamos a llamar calculadora. Tenemos calculadora área y le vamos a dar Finish. Esta clase yo la voy a implementar a partir de la interfaz funcional bifunction. Entonces aquí debo poner la palabra reservada implements y le digo que quiero implementar de la interfaz funcional bifunction. Entonces ponemos bifunction, ponemos apertura y cierre de los operadores de diamante y aquí le voy a indicar con qué parámetros voy a trabajar en el método abstracto. Entonces el primer parámetro que yo voy a trabajar de entrada le voy a decir que es de tipo forma geométrica, entonces pongo forma geométrica. El segundo parámetro va a ser de tipo doble, que es una medida, y el tercer parámetro que es el de retorno, que va a ser también de tipo doble, que va a ser el área de la forma geométrica, que también va a ser de tipo doble. Entonces de esta manera yo defino con qué datos voy a trabajar para la entrada y para la salida. Aquí voy a poner sobre el error que me da y me dice que debo importar el paquete, entonces importo el paquete. Luego me dice que yo debo hacer la implementación del método abstracto, entonces vamos a poner add un implement métodos y con esto ya estoy implementando el método abstracto para trabajar la lógica que yo quiero hacer, en este caso calcular el área de una forma geométrica. Entonces voy a borrar el comentario que me genera el IDE. Y pues bueno, entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a recibir la forma geométrica y voy a recibir una medida para poder calcular el área de esa forma geométrica. Vamos a hacer el cálculo del área para dos formas geométricas. La una es un cuadrado y la otra es un círculo. Entonces vamos a utilizar aquí un switch case. Entonces ponemos aquí switch y vamos a poner la apertura o la estructura de un switch case. Entonces ponemos un switch case, apertura y cierre de paréntesis y apertura y cierre de llaves. Aquí vamos a recibir como parámetro el nombre de la figura geométrica. ¿Cómo lo vamos a recibir? Mediante la variable t que viene. Entonces pongo t, pongo punto, pongo get nombre. Entonces aquí voy a recibir el nombre. Una vez que recibo el nombre, yo ya sé qué tipo de figura geométrica es y de acuerdo a eso hago el cálculo del área. Luego lo que voy a hacer es a pasarle a minúsculas para poder hacer la comparación y pongo to lowercase. Y pues bien, entonces aquí ya tengo el nombre y aquí lo que voy a hacer es a utilizar case para, de acuerdo al nombre de la figura geométrica, hacer el cálculo del área. Entonces aquí voy a utilizar el primer case, voy a poner case y en este caso voy a decirle que cuando la figura geométrica sea cuadrado, me calcule el área de un cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer aquí el cálculo del área de un cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Es lado por lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un return y en este caso la variable u vendría a ser el lado. Yo le voy a poner medida. Entonces ese vendría a ser el lado y aquí lo que tengo que hacer
es poner un return de medida por medida. Pongo punto y coma y listo. Ahora lo que voy a hacer es otro caso, en este caso para una figura geométrica que sea un círculo. Entonces voy a poner aquí un círculo, y cuando sea un círculo vamos nosotros a hacer otro cálculo. En este caso la fórmula para poder sacar el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio va a ser medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Primero voy a utilizar una constante de una clase estática que se llama mat aquí en Java. Entonces pongo mat y utilizo la constante pi. Pongo pi, pongo que se multiplica en este caso por el radio al cuadrado. ¿Cómo saco cómo hago la operación de radio al cuadrado? Que en este caso el radio vendría a ser medida. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner medida por medida, aunque podríamos hacerlo de otras formas, también utilizando algunas clases estáticas y constantes de esas clases estáticas, como por ejemplo la clase mat que vimos, pero con la constante pow. También podríamos hacerlo de esa manera, pero vamos a hacerlo así de forma sencilla, sin ninguna cosa muy rara. Entonces aquí ya tenemos los dos casos. Vamos a quitar ese return de abajo y vamos a poner aquí un caso por defecto. Entonces ponemos default. En el caso que no ingrese ninguno de esos dos nombres, de esas dos figuras, vamos a poner una excepción. Entonces ponemos dos puntos, vamos a poner el caso por default, y aquí voy a lanzar una excepción. Entonces pongo un throw y lanzo un illegal argument exception. Entonces voy a poner aquí illegal argument exception. Pongo exception y le doy como parámetro una cadena. Esta cadena es el mensaje que yo quiero lanzar. Aquí voy a quitar ese punto y coma de por acá abajo. Y el mensaje que yo quiero lanzar es un mensaje que diga forma no válida. Ponemos forma no válida, dos puntos, espacio, y concatenamos el nombre de la figura. Entonces ponemos aquí t.getNombre, que es el nombre de la figura que nosotros estamos enviándole al método apply. Entonces creo que está muy sencillo esto. Aquí nosotros hemos implementado la interfaz bifunction. Le hemos dicho que le vamos a pasar o más bien dicho, vamos a pasarle dos valores. Un valor para el método apply, de forma geométrica, y el segundo es un tipo de dato doble, que en este caso es la medida de la figura geométrica que yo voy a utilizar para el cálculo. Y lo que me va a retornar es un tipo de dato doble, que sería el área de la figura. Entonces vamos a guardar y nuevamente vamos a regresar a la clase donde dice bifunctional implementation. Vamos a regresar y aquí vamos a declarar dos figuras geométricas. Entonces vamos a poner forma geométrica, vamos a ponerle cuadrado, esto va a ser igual, vamos a poner a new forma geométrica, y este constructor recibe como parámetro una cadena, que en este caso va a ser el nombre de la figura geométrica. Vamos a copiar esto por acá abajo y aquí vamos a definir otra forma geométrica que le vamos a llamar círculo. Entonces ponemos círculo, ponemos aquí el nombre que va a ser círculo, y una vez que ya tenemos las formas geométricas, vamos nosotros a crear un objeto de tipo calculador área para poder utilizar el método apply que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un objeto de tipo calculadora área, pero lo vamos a crear a partir de una interfaz funcional. ¿Por qué? Porque este objeto es implementado de una interfaz funcional bifunction, y por ende yo puedo crear una referencia utilizando esa interfaz funcional. Entonces pongo bifunction, ponemos bifunction, apertura y cierre de el operador diamante, y le digo que yo voy a pasarle como un parámetro un objeto de tipo forma geométrica. Pongo coma, luego voy a pasarle un dato de tipo doble y el retorno va a ser un dato de tipo doble. Bien, hasta ahí todo ok, y aquí le vamos a poner de nombre calculadora área. Vamos a ponerle igual y vamos a crear un nuevo objeto a partir de esa referencia. Entonces aquí ponemos new, eso sí va a ser new igual a calculadora área porque es una clase. Entonces vamos a poner a new
calculadora área y ponemos el constructor con parámetros vacíos. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra referencia. Cuando nosotros utilicemos el método de este objeto que está por acá, vamos a hacer el llamado al método apply y nos va a hacer toda la lógica que tenemos aquí dentro de ese método apply. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a escribir por consola. Vamos a poner un sysout, ponemos sysout y vamos a poner aquí el área del cuadrado es los puntos, vamos a concatenar y vamos aquí a utilizar el objeto calculadora área, que es el objeto creado acá, este de aquí, y utilizamos el método apply. Ponemos punto, invocamos al método apply y en este caso vamos a tener que pasarle un objeto de tipo forma geométrica. Voy a pasarle primero el cuadrado y luego tengo que pasarle un valor. En este caso es el valor de un lado. ¿Cuánto le voy a dar aquí? Le voy a dar un valor de 10. Entonces voy a ponerle 10 y voy a guardar. En este momento me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error? Porque 10 es un tipo de dato entero, o el compilador lo toma como entero. Entonces aquí yo tengo que decirle que esto es doble. ¿Cómo puedo hacerle? Ponerle .0 o a su vez ponerle la D de doble, ¿sí? Entonces ponemos .0 y listo. Luego voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar más acá abajo. Aquí voy a poner el área del círculo es, y acá ya no voy a mandarle como primer parámetro, que es el tipo de dato de forma geométrica, no le voy a poner cuadrado, sino le voy a poner círculo. Y le voy a dar un radio de 2. En este caso es el radio, en el caso del cuadrado era el lado, pero en el caso del círculo es el radio. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As y vamos a darle en la opción de Java Application. Bien, entonces aquí ya tenemos una salida por consola. Primero lo que hace es hacer la operación, o más bien dicho, la implementación de la interfaz funcional con la referencia operación, que es la suma de dos números, y luego procede ya con el cálculo del área para las formas geométricas, tanto cuadrado como círculo. Entonces tenemos una salida por consola que dice el área del cuadrado es, y entonces como tenemos un lado de 10, lo multiplica 10 por 10 es 100, y luego hace el cálculo del área para el círculo, que en este caso es un radio de 2, multiplica lo que es el radio y luego lo multiplica por la constante pi. Entonces de esta manera nosotros hemos visto de forma muy completa cómo realizar la implementación utilizando la interfaz funcional bfunction. Lo hemos hecho mediante una expresión lambda y también lo hemos hecho mediante una implementación directamente en una clase en la cual hemos puesto la lógica dentro del método apply y la hemos utilizado ya con datos para hacer los cálculos respectivos. Bien, entonces si este video te ha gustado, si te ha servido, te pido le des me gusta, te suscribas al canal y compartas para que otras personas puedan también aprender programación funcional en Java. Esto es todo por este video y nos vemos en la siguiente clase.